Nunca imaginé que mi propia familia pudiera verme solo como una máquina de dinero. Creía que estaba ayudando a mis padres a tener una jubilación tranquila, que mi hermano era mi aliado, y que el sacrificio valía la pena porque, al final, familia es familia. Al menos eso era lo que creía hasta que aquel mensaje llegó por error a mi celular. Era un martes como cualquier otro. Acababa de salir de una reunión importante en la oficina cuando mi celular vibró. Miré rápidamente la pantalla, esperando ver alguna notificación sin importancia, pero lo que vi me congeló por dentro. Era un mensaje de mi hermano Carlos, pero no dirigido a mí. Acabo de convencer a Luisa para que aumente la mensualidad de los papás otra vez. Es demasiado tonta para darse cuenta de que están usando el dinero para remodelar la casa de la playa. Llorando de la risa, nuestro cajero automático personal nunca falla. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. El mensaje era claramente para el grupo familiar, un grupo del que yo no formaba parte. Carlos debió haberse confundido y me lo envió por error. Pero el contenido... Dios mío, el contenido. En los últimos 5 años, desde que comencé a ganar bien como gerente de marketing en una multinacional, he estado enviando regularmente dinero a mis padres. Me convencieron de que su pensión no era suficiente, que los medicamentos estaban demasiado caros, que necesitaban ayuda para sobrevivir. Y yo, hija dedicada, nunca cuestioné nada. Aumenté la ayuda financiera gradualmente, hasta llegar al punto de comprometer casi 1/3 de mi salario mensual. Y ahora descubría que todo no era más que un esquema. Una mentira elaborada para manipularme. Cajero automático personal. Las palabras quemaban en mi mente mientras permanecía paralizada en medio del pasillo de la empresa. Mi celular vibró nuevamente. Era Carlos otra vez. Luisa, olvida el mensaje anterior. Lo envié a la persona equivocada. Demasiado tarde, Carlos. Demasiado tarde. En el camino a casa, mi mente hervía con pensamientos y recuerdos. Todas las veces que mis padres cancelaron visitas a mi casa alegando problemas de salud. Las fotos que nunca aparecían en sus redes sociales. Las llamadas siempre apresuradas cuando les preguntaba sobre su día a día. El rompecabezas comenzaba a tener sentido, y la imagen que se formaba era de una traición sistemática, planeada, cruel. Llegué a casa y arrojé mi bolso al sofá con tanta fuerza que mi gato, Simón, saltó asustado. Me disculpé con él automáticamente mientras caminaba hacia la cocina para tomar una botella de agua. Mis manos temblaban mientras bebía, tratando de entender cómo proceder. Mi instinto inicial era llamar a Carlos y exigir explicaciones, pero algo me decía que solo inventaría más mentiras. Necesitaba pruebas concretas, necesitaba entender el alcance de la traición. Me senté en el sofá y abrí mi aplicación bancaria. Los últimos 5 años de extractos mostraban transferencias regulares a mis padres. Comencé a sumar los montos y, cuando llegué al total, tuve que contenerme para no vomitar. Era suficiente dinero para dar un enganche de un departamento. Dinero que ahorré creyendo que estaba ayudando a mis padres a tener dignidad en su vejez. Miré la última foto que nos habíamos tomado juntos, en un portarretratos en el estante. Era de la Navidad pasada, cuando fui a visitarlos. No podemos ir hasta tu casa, hija, el viaje es muy cansado para tu padre, mi madre siempre decía. Y yo, comprensiva, viajaba 6 horas en autobús para pasar las fiestas con ellos. En la foto, todos estábamos sonriendo. Mi padre con su suéter gastado, mi madre con ese aire cansado que siempre se aseguraba de mostrar cuando yo estaba cerca, y Carlos, con su sonrisa que ahora reconocía como cínica, casi burlona. ¿Cómo no me di cuenta antes? Mi celular sonó. Era Carlos. Respiré profundo antes de contestar, decidida a no mostrar lo afectada que estaba. Hola, Luisa, comenzó, sonando nervioso. Sobre ese mensaje. ¿Qué mensaje, Carlos?, pregunté, fingiendo ignorancia. Quería ver hasta dónde llegaría con la mentira. Ah, te envié un mensaje por error hace rato. Era para la gente del trabajo, una broma interna, ¿sabes? Nada importante. Sentí mi sangre hervir. ¿Una broma sobre cajeros automáticos? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Mira, no es lo que estás pensando, finalmente dijo, cambiando de estrategia.
fue solo una broma tonta. ¿Broma? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Me han estado robando durante años y eso es una broma? Nadie está robando a nadie, Luisa, respondió, su voz repentinamente dura. Tú ofreciste ayuda, ellos aceptaron. Lo que hagan con el dinero es problema de ellos. Me dijeron que necesitaban el dinero para sobrevivir. Para medicamentos, para cuentas básicas. Y tú creíste sin nunca cuestionar, replicó Carlos, y pude sentir su desdén. Siempre quisiste ser la hija perfecta, ¿no? Siempre queriendo agradar, siempre queriendo impresionar. No culpes a los demás por aprovecharse de eso. Me quedé sin palabras. Mi propio hermano básicamente estaba confirmando todo y encima tratando de hacerme sentir culpable por haber sido engañada. ¿Cuánto ganas con esto, Carlos? ¿Cuál es tu parte en el esquema? Se rió, un sonido que me dio escalofríos. Ellos me ayudaron a comprar mi coche. Y a veces me dan algo de dinero cuando necesitan que refuerce el drama sobre cómo están, pasando necesidades, punto. Están enfermos, susurré, la realidad de aquella traición golpeándome en oleadas. Todos ustedes. Somos prácticos, Luisa. Tú tienes dinero de sobra, ellos necesitan divertirse un poco después de toda una vida de trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es la mentira. Es la manipulación. Es hacerme sentir responsable por personas que se están riendo de mí a mis espaldas. Mira, suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Confrontar a los viejos? Eso solo causará estrés innecesario. Ellos están en su edad, déjalo estar. Cerré los ojos, tratando de controlar la ira. No, Carlos. No voy a confrontarlos. Pero el dinero se acabó. A partir de hoy, ni un centavo más sale de mi cuenta para ustedes. Para ninguno de ustedes. No seas infantil, replicó, su voz ahora revelando preocupación. Ellos cuentan con ese dinero. Tienen una casa en la playa, Carlos. Estoy segura de que sobrevivirán. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número. Hice lo mismo con los números de mis padres. Después, entré en la aplicación del banco y cancelé todas las transferencias automáticas programadas. Miré nuevamente la foto en el estante, me levanté y coloqué el portarretratos boca abajo. No podía seguir mirando esos rostros sonrientes, sabiendo lo que se escondía detrás de las sonrisas. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Lloré no solo por el dinero perdido, sino por la familia que creía tener y que, en realidad, nunca existió. Los días siguientes fueron un borrón de emociones contradictorias. Ira, dolor, culpa, tristeza, todo se mezclaba en un torbellino que me dejaba exhausta. En el trabajo, lograba mantener la compostura, pero en cuanto llegaba a casa, me derrumbaba. Mi celular no paraba de sonar con llamadas bloqueadas que sabía eran de mi familia. Después de 3 días, comencé a recibir correos electrónicos. Primero de Carlos, con un tono conciliador forzado, Luisa, ¿no crees que estás exagerando? Fue solo una broma desafortunada. Los papás están preocupados, desapareciste de repente. Llámame para que hablemos como adultos. Eliminé el correo sin responder. Después vino el correo de mi madre, hija, ¿por qué no atiendes nuestras llamadas? Estamos preocupados. Tu padre no está bien de salud y esta situación está empeorando todo. Por favor, llámanos. La manipulación emocional estaba ahí, descarada. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cuántas veces mi padre no estaba bien de salud, cuando yo cuestionaba algo o cuando no podía enviar dinero extra? El último correo fue de mi padre, corto y directo, Luisa, la transferencia de este mes no llegó. ¿Hubo algún problema con el banco? Responde urgente. Ni siquiera un ¿cómo estás? O cualquier muestra de preocupación genuina. Solo el reclamo por el dinero que no llegó. Aquello fue la confirmación final que necesitaba. Decidí que era hora de actuar más directamente. Abrí mi laptop y comencé a investigar. Descubrí que la casa de playa mencionada por Carlos quedaba en Puerto Vallarta, un destino popular y no precisamente barato. Usé el nombre de mis padres para buscar propiedades y, con algo de persistencia,
encontré registros de una casa comprada hacía 3 años exactamente cuando aumenté significativamente la ayuda que enviaba mensualmente. Continué investigando y encontré perfiles alternativos de ellos en las redes sociales, perfiles que yo no conocía, donde publicaban fotos de viajes, cenas en restaurantes caros y fiestas con amigos. En ninguna de esas fotos parecían enfermos o necesitados. Al contrario, parecían estar viviendo una vida de lujos que yo, la proveedora de todo aquello, no podía darme. En una de las fotos, fechada apenas 2 meses atrás, posaban sonrientes frente a un coche nuevo, un modelo que costaba fácilmente el equivalente a un año de la ayuda que yo enviaba. En la descripción, mi madre escribió: regalo de cumpleaños para mi maridito. Bien merecido. Guardé todas esas evidencias, imprimiendo las fotos y los registros de la propiedad. No sabía exactamente qué haría con aquello, pero sentía que necesitaba documentarlo todo, como para probarme a mí misma que no estaba loca, que la traición era real. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Luisa, era la voz de mi tía Carmen, hermana de mi madre, con quien no hablaba desde hacía años. Perdona que te llame así, pero tus padres están preocupados. Dicen que desapareciste y no respondes a sus mensajes. Respiré profundo. Carmen nunca había sido cercana a nuestra familia, habiéndose alejado después de algún desacuerdo con mi madre que nunca me fue explicado completamente. Hola, tía. Estoy bien, solo necesito tiempo. ¿Tiempo?, repitió, sonando confundida. Tu madre dijo que tienes problemas financieros y por eso dejaste de ayudarlos. Está preocupada de que tengas vergüenza de hablar sobre eso. Casi me ahogo con la audacia. Entonces esa era la historia que estaban difundiendo. ¿Que yo tenía problemas financieros? Tía, eso no es verdad, respondí, tratando de mantener la calma. Descubrí que mis padres me han estado mintiendo durante años. No necesitan mi ayuda financiera. De hecho, están usando el dinero que les envío para vivir una vida de lujo que yo ni siquiera sueño con tener. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Carmen suspiró. Me imaginaba que algo así pasaría eventualmente, dijo, para mi sorpresa. Tu madre siempre fue hábil para conseguir lo que quiere. Y tu padre nunca tuvo el valor de contradecirla. ¿Lo sabías? No exactamente, vaciló. Pero vi algunas fotos en redes, comentarios de amigos en común. No parecen estar pasando dificultades, eso es seguro. Tienen una casa en la playa, tía. Compraron un coche nuevo hace 2 meses. Y todo este tiempo me hicieron creer que apenas tenían dinero para medicamentos. Carmen se quedó en silencio por un momento. Lo siento mucho, Luisa. Realmente lo siento. Siempre fuiste una buena niña, mucho mejor de lo que ellos merecen. Aquellas palabras, viniendo de alguien de la familia, me golpearon con fuerza. Era como si finalmente alguien validara mis sentimientos, confirmara que no estaba exagerando o siendo injusta. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Honestamente, no lo sé. Dejé de enviar dinero, obviamente. Pero todavía estoy tratando de procesar todo esto. Si necesitas hablar, estoy aquí, ofreció Carmen. Sé que no hemos sido cercanas, y parte de eso es mi culpa por haberme alejado. Pero siempre me preocupé por ti. Agradecí y prometí mantener contacto. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Era extraño encontrar apoyo en alguien que prácticamente no formaba parte de mi vida, mientras que las personas que deberían estar más cerca eran precisamente las que me traicionaron. Al día siguiente, tomé una decisión. No confrontaría a mis padres directamente, aún no. Primero, necesitaba protegerme legalmente. Programé una consulta con un abogado especializado en derecho familiar para entender cuáles eran mis derechos y obligaciones. El abogado, Dr. Gutiérrez, me recibió en su oficina en el centro de la ciudad. Le expliqué toda la situación, mostrándole las evidencias que había recolectado. Desde el punto de vista legal, explicó después de escucharlo todo, no tienes ninguna obligación de mantenerlos financieramente, a menos que haya una determinación judicial, lo que no es el caso. ¿Y si intentan demandarme o algo así? Basándonos en lo que me has mostrado, sería un caso débil. Tienen bienes,
tienen ingresos propios de la jubilación. No hay abandono material de tu parte. Sentí un inmenso alivio. Una parte de mí temía que, de alguna manera, pudiera ser legalmente obligada a seguir enviando dinero. Sin embargo, continuó el abogado, te sugiero que documentes toda la comunicación de aquí en adelante. Si hacen amenazas o intentan algún tipo de represalia, necesitaremos esas pruebas. Salí de la oficina con un plan más claro. No solo cortaría el apoyo financiero, sino que también establecería límites rígidos en cualquier comunicación futura. La era de la manipulación había terminado. Al llegar a casa, encontré una sorpresa desagradable. Mis padres estaban en la puerta de mi departamento. Parecían fuera de lugar allí, parados en el pasillo de mi edificio. Mi padre con su ropa casual que ahora sabía no era tan modesta como aparentaba, mi madre con su mirada preocupada que finalmente reconocía como una máscara bien ensayada. Luisa, gracias a Dios, exclamó mi madre al verme. Estábamos tan preocupados. ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué bloqueaste nuestros números? Respiré profundo, recordando los consejos del abogado. Mantener la calma, documentar todo. Entremos, dije simplemente, pasando junto a ellos para abrir la puerta. Una vez dentro del departamento, mi padre fue directo al punto. Hija, ¿hubo algún problema con la transferencia de este mes? La estamos esperando desde la semana pasada. Ni un abrazo, ni una pregunta genuina sobre cómo estaba yo. Solo el dinero. Aquello confirmó todo una vez más. No hubo ningún problema, respondí calmadamente, colocando mi bolso sobre la barra de la cocina. Yo cancelé la transferencia. No habrá más dinero. Los ojos de mi madre se abrieron de asombro auténtico. ¿Cómo que la cancelaste? Pero hija, sabes que dependemos de esa ayuda. Tu padre tiene los medicamentos, yo tengo mis consultas médicas. ¿Qué medicamentos, mamá? ¿Qué consultas? Mantuve mi voz controlada, a pesar de la ira creciente. ¿Los mismos medicamentos que dicen necesitar mientras posan sonrientes en la playa? ¿Las mismas consultas que parecen no impedirles viajar a San Miguel de Allende o Valle de Bravo cada 3 meses? Mi padre palideció visiblemente. Mi madre, siempre más rápida en recuperarse, intentó cambiar de táctica. ¿De qué estás hablando, hija? Esos viajes son solo pequeños momentos de ocio. Ahorramos durante meses para cada uno de ellos. ¿Y la casa en Puerto Vallarta? ¿También ahorraron la jubilación para comprarla? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carlos habló contigo, mi padre finalmente dijo, no como una pregunta, sino como una constatación derrotada. No exactamente, respondí, yendo hasta mi laptop y abriéndola para mostrarles las fotos y registros que había recolectado. Él cometió un error. Me envió un mensaje que era para el grupo de ustedes. Un mensaje donde me llamaba cajero automático, y se reía de lo demasiado tonta que era yo para darme cuenta de que estaba siendo engañada. Mi madre se acercó, intentando tocar mi brazo, pero retrocedí. Hija, no es así. ¿Estás sacando las cosas de contexto? ¿Cuál es el contexto correcto para tratar a tu hija como una fuente de ingresos, mamá? ¿Cuál es la explicación para mentir sobre necesidades básicas mientras usan mi dinero para remodelar una casa en la playa de la que yo ni siquiera sabía que existía? Merecemos un poco de comodidad en la vejez, dijo mi padre, repentinamente a la defensiva. Trabajamos toda la vida para criar a ti y a tu hermano. ¿Es tan malo querer disfrutar un poco ahora? No es malo querer comodidad. Es malo mentir, manipular y explotar a tu propia hija para conseguir esa comodidad. Mi voz finalmente se elevó. Me hicieron creer que apenas tenían que comer. ¿Cuántas veces dejé de viajar, de salir con amigos, de comprarme algo porque pensaba que ustedes necesitaban el dinero más que yo? Siempre fuiste tan dramática, bufó mi madre, cambiando completamente de tono. La máscara de preocupación había caído para revelar irritación. Siempre queriendo ser la mártir, la hija perfecta que se sacrifica por la familia. Nosotros solo tomamos lo que ofreciste voluntariamente. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Era la confirmación final de que no sentían un remordimiento real, solo irritación por haber sido descubiertos. Quiero que salgan de mi departamento ahora, dije,
sorprendentemente calmada a pesar de la tormenta interna. A partir de hoy, están solos. Sin mi dinero, sin mi apoyo, sin mi presencia en sus vidas. No puedes hablar en serio, replicó mi padre, pareciendo genuinamente impactado. Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. ¿Y el dinero de este mes?, insistió mi madre, increíblemente. Ya contábamos con él, ¿ya tenemos compromisos? Me reí, un sonido sin humor. Tal vez puedan pedírselo a Carlos. O vender alguna de las joyas nuevas que compraste con mi dinero, mamá. Estoy segura de que se las arreglarán, ya que son tan prácticos, punto. Mi padre intentó argumentar una vez más, pero levanté la mano para silenciarlo. Hemos terminado aquí. Por favor, salgan. No quiero hacer una escena en el edificio, pero llamaré a seguridad si es necesario. De mala gana, se movieron hacia la puerta. En el último momento, mi madre se volvió. Te arrepentirás de esto, Luisa. Somos tu familia. La familia perdona. La familia no explota, mamá. La familia no se ríe de la ingenuidad de sus miembros. Ustedes no fueron familia para mí, fueron parásitos. Y finalmente me estoy liberando. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí una mezcla de alivio y devastación. Era como si una parte de mí hubiera muerto allí, la parte que creía en la bondad incondicional de la familia, en la seguridad de esos lazos que supuestamente deberían ser los más fuertes. Pero también sentía como si estuviera respirando por primera vez en años, libre del peso de responsabilidades impuestas a través de mentiras, libre de la culpa constante de nunca hacer lo suficiente. Llamé a la tía Carmen esa noche y le conté sobre el encuentro. Ella escuchó pacientemente y, al final, dijo algo que permanecería conmigo por mucho tiempo: a veces, la verdadera familia no es aquella en la que nacimos, sino aquella que elegimos. Y a veces, el mayor acto de amor propio es saber cuándo partir. Las semanas que siguieron a la confrontación fueron un periodo de duelo extraño. No estaba llorando la muerte de nadie, sino la muerte de una ilusión, de una relación que nunca existió de la forma en que yo creía. En el trabajo, me sumergí en proyectos, aceptando horas extras y responsabilidades adicionales. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Mis colegas notaron el cambio, y algunas personas más cercanas preguntaron si todo estaba bien. Me limité a decir que estaba pasando por asuntos familiares, una media verdad conveniente que mantenía las preguntas más invasivas a distancia. En casa, comencé un proceso de limpieza literal y metafórica. Reuní todas las fotos familiares, cartas y recuerdos, colocándolos en cajas que guardé al fondo del armario. No estaba lista para tirarlos, pero tampoco podía soportar verlos todos los días. Mi celular seguía recibiendo llamadas de números desconocidos que sospechaba eran intentos de mis padres o de Carlos de contactarme. No atendí ninguna. Los correos también seguían llegando, con tonos que variaban entre súplicas, amenazas veladas e intentos de manipulación emocional. Creé una carpeta separada para archivarlos, siguiendo el consejo del Dr. Gutiérrez de documentar todo, pero no los respondí. Un mes después de la confrontación, noté un cambio en mí. El dinero que antes enviaba a mis padres ahora permanecía en mi cuenta, creciendo lentamente. Por primera vez en años, tenía un respiro financiero que me permitía pensar en posibilidades que antes parecían distantes: un viaje internacional, tal vez, o comenzar a invertir seriamente para comprar mi propio departamento en lugar de seguir pagando renta. Pero junto con esa libertad financiera vino un vacío emocional que no sabía cómo llenar. En los días festivos y fechas especiales, ya no tenía la obligación de viajar a casa de mis padres, y eso me dejaba con tiempo libre que parecía extraño, casi aterrador en su amplitud. Mi amiga Alejandra notó mi creciente aislamiento y prácticamente me arrastró a un after office con otros amigos del trabajo un viernes. No puedes seguir escondiéndote para siempre, Lu, insistió mientras estábamos sentadas en el bar. Sé que estás pasando por algo difícil, pero quedarte sola solo empeora todo. Tenía razón, por supuesto. Esa noche, por primera vez en semanas, reí genuinamente, conversando sobre cosas triviales y dejando de lado la sombra de la traición familiar por algunas horas. En el camino a casa, un poco más ligera por el alcohol y la buena compañía, recibí un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera: una foto de un documento médico, enviada por un número que no reconocí, seguida de las palabras: tu padre está en el hospital. Infarto. Está preguntando por ti.
Me detuve en medio de la acera, con la mente dando vueltas. ¿Era verdad? ¿Otra manipulación? ¿Cómo saberlo? Mi primer instinto fue correr al hospital, verificar si mi padre realmente estaba allí, si realmente me necesitaba. Pero algo me detuvo: el recuerdo de innumerables emergencias médicas falsas que mis padres habían usado como herramienta de manipulación a lo largo de los años. Tomé un taxi y di la dirección del hospital que aparecía en el documento. En el camino, llamé a la tía Carmen. ¿Supiste algo sobre mi padre en el hospital?, pregunté en cuanto contestó. No, respondió, sonando preocupada. ¿Qué pasó? Le expliqué sobre el mensaje. Carmen suspiró. Luisa, sé que es difícil, pero ¿ya consideraste que esto podría ser solo otro intento de manipulación? Tu madre ya lo ha hecho antes, inventando emergencias para conseguir lo que quiere. Tenía razón, por supuesto. No sería la primera vez. Voy al hospital a verificar, decidí. Si es verdad, no puedo simplemente ignorarlo. Si es mentira, bueno, será la confirmación final que necesito para seguir adelante definitivamente. ¿Quieres que vaya contigo? La oferta me sorprendió. ¿Harías eso? Claro, respondió sin dudar. Voy para allá. Nos encontramos en la entrada del hospital. Carmen me abrazó brevemente antes de entrar juntas. En la recepción, pregunté por mi padre, preparada para descubrir que no estaba allí, que todo no era más que otra farsa. Para mi sorpresa, la recepcionista confirmó el ingreso. Está en la UCI. Solo familiares cercanos pueden visitarlo, uno a la vez. Carmen apretó mi mano. Te esperaré aquí. Tú puedes. El camino hasta la UCI pareció interminable. Parte de mí todavía dudaba, pensando que encontraría a mi padre en perfecto estado, quizás incluso riéndose de la facilidad con la que había caído en la trampa una vez más. Pero cuando entré en la habitación indicada por la enfermera, la visión que me recibió fue aterradoramente real. Mi padre estaba acostado en la cama, conectado a monitores y con una máscara de oxígeno. Parecía más pequeño y frágil de lo que recordaba. Mi madre estaba sentada a su lado y levantó la mirada cuando entré, su rostro mostrando una mezcla de alivio y algo que no pude identificar. «Viniste», dijo, levantándose. «Sabía que vendrías». La ignoré, acercándome a la cama. «¿Papá? ¿Me estás escuchando?» Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándome con dificultad. Por un momento, pareció no reconocerme. Luego, sus pupilas se dilataron en reconocimiento. «Luisa», murmuró, la voz débil y amortiguada por la máscara. «¿Viniste?» «Sí, papá». «Estoy aquí», respondí, sintiendo una ola de emociones conflictivas: preocupación, rabia, amor, resentimiento, todo mezclado. «Tuvo un infarto grave», explicó mi madre, en ese tono de voz que ahora reconocía como artificialmente dramático. «Los médicos dicen que necesitará una cirugía cara, pero nuestro seguro médico no la cubre completamente. Estamos desesperados, hija». Y ahí estaba. Ni 5 minutos en la habitación, y ya comenzaba la manipulación financiera. Ni siquiera la visión de mi padre realmente enfermo parecía capaz de frenar la codicia de mi madre. «¿Cuánto?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. 40,000 pesos, respondió prontamente, como si tuviera el monto en la punta de la lengua. «Necesitamos el dinero hasta mañana para garantizar que reciba el mejor tratamiento». Miré a mi padre, que parecía vagamente avergonzado, aunque era difícil asegurarlo a través de la máscara de oxígeno. Luego me volví hacia mi madre. «Voy a hablar con el médico responsable», dije calmadamente. Su rostro mostró alarma. «No es necesario molestar al médico, hija. Está muy ocupado, y ya nos explicó todo. Aún así, prefiero escucharlo directamente de él. Sobre la condición de papá y sobre los costos del tratamiento». Salí de la habitación antes de que pudiera protestar. En la estación de enfermería, pedí hablar con el médico que atendía a mi padre. Después de unos minutos, el doctor Olivera, un hombre de unos 50 años con un aire cansado pero amable, vino a mi encuentro. «¿Usted es la hija del señor González?», preguntó, extendiendo su mano. «Sí. Luisa González». «Doctor,
¿Puede decirme exactamente cuál es la condición de mi padre? ¿Y qué tratamiento necesita? El médico asintió, explicando en términos claros que mi padre había sufrido un infarto moderado, pero que había respondido bien a los tratamientos iniciales. Necesitará un cateterismo para verificar la extensión del daño en las arterias coronarias, explicó. Dependiendo del resultado, puede ser necesario un stento, en casos más graves, una cirugía de bypass. ¿Y en cuanto a costos adicionales? Mi madre mencionó que el seguro no cubre todo y que sería necesario pagar 40,000 pesos de nuestro bolsillo. El médico frunció el ceño, pareciendo confundido. No tengo conocimiento de ningún costo adicional de ese monto. El seguro médico de su padre cubre el cateterismo completamente, así como el stent, si fuera necesario. La cirugía de bypass tendría un copago, pero nada cercano al valor que usted mencionó, y solo sabríamos si es necesaria después del cateterismo. Cerré los ojos por un momento, asimilando la información. Incluso con el padre en el hospital, genuinamente enfermo, mi madre no podía dejar de mentir, de intentar extraer dinero de mí. Gracias, doctor, dije finalmente. Una pregunta más, ¿cuál es el pronóstico? ¿Se pondrá bien? Su padre tiene buenas probabilidades de recuperación completa, especialmente si sigue todas las recomendaciones médicas después del alta. Pero será necesario cambiar drásticamente algunos hábitos: alimentación, ejercicio, control del estrés. Agradecí nuevamente y volví a la habitación de la UCI. Mi madre se levantó inmediatamente. ¿Y bien? ¿Nos vas a ayudar? Luisa, tu padre te necesita ahora más que nunca. La miré, sintiendo una calma extraña, casi surreal. Acabo de hablar con el médico, mamá. El seguro cubre todo. No existe ningún costo adicional de 40,000 pesos. Su rostro cambió instantáneamente, pasando de la falsa preocupación a algo cercano al pánico. Debes haber entendido mal. El médico nos explicó. Basta, interrumpí, mi voz firme pero baja para no perturbar a mi padre, que parecía haberse dormido. Ni siquiera ahora, en una emergencia real, puedes dejar de mentir. De intentar manipularme. Ya cruzaste todos los límites, mamá. No entiendes, siseó, repentinamente agresiva. Necesitamos ese dinero. ¿La casa? ¿Hay cuentas que, la casa de la playa? ¿El coche nuevo? ¿Cuál de ellos está en riesgo ahora, mamá? ¿Cuáles son los verdaderos problemas para los que necesitas mi dinero? No respondió, sus ojos duros mirándome con una mezcla de ira y desesperación. Me quedaré con papá un rato, decidí. Puedes ir a descansar. No voy a dejarte sola con él, replicó. Si prefieres, puedo llamar a la seguridad del hospital y explicar cómo estás intentando estafar a tu propia hija sobre costos médicos inexistentes. Su rostro palideció. No harías eso. Pruébame. Con una última mirada furiosa, tomó su bolso y salió, sus tacones altos golpeando ruidosamente contra el piso del hospital. Me senté junto a la cama de mi padre, observando su rostro dormido. Parecía tan normal así, sin la máscara de manipulación constante que usaba cuando estaba consciente. Sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza por su condición, sino de duelo por el padre que pensé que tenía y que nunca existió realmente. Cuando Carmen entró silenciosamente en la habitación algunos minutos después, me encontró así, en un silencio contemplativo junto a la cama del hospital. ¿Cómo está él?, preguntó en voz baja. Sobrevivirá, respondí, tanto sobre su condición física como sobre mi relación con él. Mi padre recibió el alta del hospital una semana después. Durante ese periodo, hice visitas diarias, siempre calculando mis horarios para evitar encontrarme con mi madre o Carlos. Las pocas veces que nos cruzamos fueron tensas, con conversaciones limitadas a información práctica sobre la condición de mi padre. En una de esas ocasiones, encontré a Carlos saliendo cuando yo llegaba. Intentó detenerme, sujetando mi brazo. Luisa, necesitamos hablar. Las cosas se salieron de control. Solté mi brazo con un movimiento brusco. No tenemos nada de qué hablar, Carlos. Es sobre papá. Los médicos dijeron que necesita un ambiente tranquilo, sin estrés. Todo este drama está empeorando su situación. Me reí sin humor. Drama que ustedes crearon con años de mentiras y manipulación.
y que siguen creando, incluso con él en el hospital. ¿De qué estás hablando? De mamá intentando extorsionarme 40,000 pesos para un tratamiento que el seguro cubre completamente. Carlos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mira, las cosas están difíciles financieramente. La casa. No me interesa. Ustedes tomaron decisiones, ahora afronten las consecuencias. Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente, algo entre rabia, desesperación y quizás, finalmente, un poco de vergüenza. ¿Qué quieres que hagamos, Luisa? ¿Qué imploremos? ¿Que nos arrodillemos? Ganaste, ¿ok? Demostraste tu punto. Ahora puedes volver a ayudar. Era increíble. Incluso ahora, todavía no entendía o fingía no entender la gravedad de lo que habían hecho. No se trata de ganar o perder, Carlos. Se trata de respeto. Confianza. Cosas que ustedes destruyeron por completo. No hay vuelta atrás. ¿Entonces es esto? ¿Vas a abandonar a tu familia cuando más te necesitamos? La ironía de aquella acusación era casi cómica. Ustedes ya no son mi familia, Carlos. Las familias no hacen lo que ustedes hicieron. Lo dejé allí, parado en el pasillo del hospital, y entré en la habitación de mi padre. Estaba despierto, parecía más fuerte que en los días anteriores, sentado en la cama ajustable leyendo un periódico. Luisa, dijo, doblando el periódico y colocándolo a un lado. No esperaba verte hoy. Vine a ver cómo estás, respondí, manteniendo cierta distancia de la cama. El médico dijo que te darán de alta mañana. Sí. Por fin. Hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras. Tu madre me contó sobre la conversación entre ustedes. Sobre el dinero para el tratamiento. Crucé los brazos, esperando para ver qué dirección tomaría esa conversación. Quiero que sepas que no tuve nada que ver con eso, continuó, su tono casi suplicante. Fue idea de ella. Yo estaba sedado, ni siquiera sabía lo que estaba planeando. Era la misma táctica de siempre culpar al otro, presentarse como víctima, nunca asumir responsabilidad. Papá, ahórrate el teatro, ¿ok? Eres tan culpable como ella. Años de mentiras, de manipulación. ¿Crees que Carlos no me lo contó todo? Cómo se reían de mí, cómo me llamaban, cajero automático, cómo usaban mi dinero para cosas que nunca compartieron conmigo. Su rostro envejecido palideció, sus ojos bajando hacia sus manos. Estuvo mal, murmuró. Lo sé. Pero tienes que entender, Luisa, después de jubilarme, sentí que perdí todo mi propósito, mi valor. Tu madre quería cosas que no podíamos pagar con la jubilación, y cuando empezaste a ayudar, bueno, parecía una solución. Una solución basada en mentiras. Sí, admitió, sorprendiéndome con esa rara concesión. Comenzó con pequeñas mentiras, exagerando un poco las necesidades para que enviaras más. Entonces se volvió un hábito. La casa en la playa era el sueño de tu madre desde siempre, y cuando surgió la oportunidad, prefirieron realizar el sueño de ella a costa de mi confianza. No respondió, el silencio confirmando mis palabras. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá? No es el dinero. Es saber que mientras yo me preocupaba, me sacrificaba, lloraba pensando que ustedes estaban pasando necesidades, ustedes estaban riendo de mí, llamándome tonta a mis espaldas. Yo nunca, comenzó, pero se detuvo, aparentemente incapaz de completar la mentira. ¿Nunca qué? ¿Nunca te reíste? ¿Nunca me llamaste tonta? Carlos mostró los mensajes, papá. Los vi con mis propios ojos. Lágrimas surgieron en sus ojos, y por un momento, casi me permití sentir compasión. Casi. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Irás a casa, seguirás las recomendaciones médicas y vivirás tu vida sin mi dinero y sin mi presencia en ella. Luisa, por favor, somos tu familia. Cometimos errores, errores graves, pero no son errores cuando se repiten durante años, deliberadamente. Son decisiones. Y ustedes tomaron las suyas. Me levanté para salir, pero me detuve en la puerta al escuchar su voz quebrada. Voy a perderlo todo, Luisa. La casa, el coche, todo.
Tal vez sea justo, papá. Yo perdí una familia entera. 3 meses pasaron desde que mi padre salió del hospital. Mantuve mi palabra, ningún contacto, ningún dinero. No fue fácil. Hubo días en que el silencio de mi celular, antes un alivio de la constante manipulación, se convirtió en un recordatorio doloroso de la familia que ya no tenía. Pero había otras cosas llenando mi vida ahora. Comencé terapia, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. La doctora Gabriela me ayudaba a procesar no solo la traición reciente, sino también patrones de abuso emocional que se remontaban a mi infancia y que yo había normalizado. Lo que estás sintiendo no es solo tristeza por la pérdida, explicó durante una sesión. Es también el duelo por algo que nunca realmente tuviste, una familia que te valorara por lo que eres, no por lo que podías proporcionar. También comencé a construir nuevas conexiones. Mi amistad con Alejandra se profundizó, y me acerqué a otros colegas de trabajo que antes mantenía a distancia, siempre demasiado ocupada con las emergencias familiares. Carmen y yo hablábamos regularmente, construyendo una relación que nunca tuvimos la oportunidad de desarrollar antes. Y luego estaba Javier, uno de los instructores del gimnasio al que comencé a asistir como parte de mi proceso de autocuidado. Lo que comenzó como consejos profesionales sobre ejercicio se transformó en cafés después de los entrenamientos, que a su vez evolucionaron a cenas y largas conversaciones. Él era paciente, nunca presionando cuando percibía mi vacilación para hablar sobre familia o mi pasado. Todos tienen su propio ritmo para abrirse, dijo cierta noche, mientras caminábamos por el malecón después de cenar. No tengo prisa. Era refrescante estar con alguien que no necesitaba, no exigía nada de mí más que mi compañía. Fue durante este periodo de relativa calma y reconstrucción que mi madre apareció en mi oficina. Estaba saliendo para almorzar cuando la vi en la recepción, pareciendo muy diferente de la mujer confiada y manipuladora que yo conocía. Las palabras son fáciles, el comportamiento consistente a lo largo del tiempo es el verdadero indicador de cambio. Asentí, comprendiendo. No necesitaba tomar ninguna decisión inmediata. Podía observar, esperar, ver si esta aparente honestidad se mantendría cuando quedara claro que no resultaría en dinero. Esa noche, cené con Javier y, por primera vez, le conté toda la historia de mi familia. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos amables fijos en mí mientras yo abría las capas de dolor y decepción que había guardado durante tanto tiempo. ¿Qué crees que deberías hacer con la carta?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Parte de mí quiere creer que es genuina, pero tienes miedo de ser engañada de nuevo, completó, comprendiendo. Exactamente. Pensó por un momento. Sabes, mi padre solía decir que el perdón y la confianza son cosas diferentes. Puedes perdonar a alguien sin necesariamente confiar en él de nuevo. El perdón es para ti, para tu paz mental. La confianza necesita ser reconquistada. Sus palabras resonaron profundamente. Estaba tan preocupada con la posibilidad de ser manipulada nuevamente que no había considerado que podría perdonar sin necesidad de reabrir las puertas completamente. ¿Cómo sería eso en la práctica?, pregunté, más para mí misma que para él. Tal vez comenzar con pequeños contactos, en tus propios términos. Límites claros. Ver cómo responden cuando es obvio que no hay dinero involucrado. Esa noche, tomé una decisión. No respondería a la carta directamente, pero daría un pequeño paso. Envié un mensaje simple a mi padre: recibí tu carta. Necesito tiempo. 3 palabras. Ninguna promesa, ningún compromiso, solo un reconocimiento y un límite. Si realmente había cambiado, respetaría eso. La respuesta llegó casi inmediatamente: todo el tiempo que necesites. Los meses siguientes fueron de reconstrucción no solo de mi vida sin el peso de la manipulación familiar, sino también de mi propia identidad. Durante tanto tiempo había sido definida por mi papel de proveedora, de hija dedicada que sacrificaba sus propias necesidades, que necesitaba redescubrir quién era yo más allá de eso. Comencé a explorar intereses que siempre había postergado. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo o dinero para priorizar. Viajé a Cancún con Alejandra durante un puente largo, mi primer viaje puramente por placer en años. Y estaba Javier, cuya presencia en mi vida se volvía cada vez más significativa. Nunca presionaba por más de lo que yo estaba lista para ofrecer,
respetando mi espacio y mi ritmo mientras aprendía a confiar nuevamente. Nuestra relación crecía orgánicamente, basada en respeto mutuo y comunicación honesta, cosas que nunca había experimentado realmente en relaciones anteriores. Aproximadamente 6 meses después de recibir la carta de mi padre, recibí otro mensaje suyo: tu cumpleaños se acerca. Entiendo si no quieres vernos, pero queríamos enviarte un regalo. Nada extravagante, solo algo significativo. ¿Puedo dejarlo con el portero de tu edificio? Era verdad, mi cumpleaños sería la semana siguiente. En años anteriores, esta fecha significaba una cena obligatoria en casa de mis padres, donde inevitablemente acababa pagando la cuenta o escuchando historias sobre alguna emergencia financiera que coincidía sospechosamente con mi cumpleaños. Después de reflexionar, respondí: pueden dejarlo con el portero. Gracias. El día de mi cumpleaños, al volver del trabajo, el portero me entregó un pequeño paquete. Lo abrí en casa, sin saber qué esperar. Dentro, había una caja de madera tallada y una tarjeta. La tarjeta contenía mensajes simples de felicitaciones, sin menciones a dinero, problemas o peticiones veladas. La caja era antigua, pero bien conservada. Al abrirla, encontré fotos amarillentas yo de niña, momentos familiares que ni siquiera recordaba, pequeños recuerdos de la época antes de que todo se volviera sobre dinero y manipulación. También había una pequeña carta dentro: Luisa, estos son recuerdos de tiempos más simples, cuando éramos solo una familia, antes de que la codicia y las mentiras envenenaran todo. Enviamos esto no para apelar a una nostalgia que tal vez ya ni sientas, sino para mostrar que hubo momentos genuinos que quizás hayas olvidado. Sabemos que no podemos volver atrás en el tiempo, y que la confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente, si es que alguna vez se recupera por completo. Pero esperamos que estos recuerdos puedan, al menos, recordarte que no todo fue falso. Feliz cumpleaños. Eres una mujer increíble, a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Con cariño, tu familia. Me senté en el sofá, las fotos esparcidas a mi alrededor, y permití que las lágrimas vinieran no de tristeza o rabia, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que había buenos recuerdos mezclados con los malos, de que las personas son complejas y contradictorias, capaces de amor genuino y también de traición cruel. Esa noche, en mi cena de cumpleaños con Javier, Alejandra, Carmen y algunos otros amigos cercanos, me sentí completa de una forma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía proporcionar. Un brindis por Luisa, propuso Alejandra, levantando su copa. Que este nuevo año esté lleno de alegrías, descubrimientos y relaciones auténticas. Y a tu valentía, añadió Carmen. Por tener la fuerza de establecer límites y defender tu valor. Sus ojos encontraron los míos, y vi en ellos comprensión y orgullo, el tipo de orgullo familiar que siempre busqué y raramente encontré. Javier apretó mi mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo y cariño. Más tarde, cuando estábamos solos, me entregó su regalo, un álbum vacío de tapa personalizada. Para tus nuevos recuerdos, explicó. Porque el pasado es importante, pero es el futuro que estás construyendo ahora lo que realmente importa. Una semana después, tomé una decisión. Envié un mensaje a mi padre: gracias por el regalo de cumpleaños. Significó mucho. Si quieren, podemos tomar un café el próximo fin de semana. Solo conversar, sin expectativas. La respuesta llegó rápidamente: significaría el mundo para nosotros. Tú eliges el lugar y la hora. Estaremos allí. El encuentro fue extraño, tenso inicialmente. Nos reunimos en una cafetería neutral, en territorio público. Mis padres parecían nerviosos, diferentes de los manipuladores confiados que yo conocía. Hablamos sobre temas superficiales al principio: el clima, eventos recientes en la ciudad, actualidades. Entonces, mi padre respiró profundo y dijo: Luisa, antes que nada, queremos que sepas que esta reunión ya es más de lo que merecemos. No estamos aquí para pedir nada más que la oportunidad de mostrar que podemos ser mejores de lo que fuimos. Mi madre, visiblemente conteniendo lágrimas, añadió: perdimos mucho más que dinero en este último año. Perdimos nuestra dignidad, el respeto de la comunidad cuando tuvimos que vender todo y asumir nuestras deudas, y, lo más importante, te perdimos a ti. Era extraño verla así vulnerable, sin máscaras. Me pregunté si era genuino o otra actuación bien ensayada.
El tiempo lo diría. ¿Cómo se las están arreglando?, pregunté, genuinamente curiosa. Ajustamos nuestro estilo de vida, explicó mi padre. Vestía ropa sencilla, sin las joyas caras que solía exhibir, y su rostro mostraba señales de estrés que no parecían fingidas. Luisa, me llamó al verme, levantándose rápidamente de la silla donde esperaba. ¿Podemos hablar? Por favor. Parte de mí quería simplemente ignorarla y seguir adelante, pero la curiosidad ganó. 5 minutos, concedí, guiándola a una pequeña sala de reuniones vacía. Tan pronto como la puerta se cerró, comenzó a hablar rápidamente. Lo perdimos todo, Luisa. El banco se llevó la casa de la playa. El coche tuvimos que venderlo para pagar deudas. Tu padre no está bien. Su salud empeoró y la jubilación apenas cubre los medicamentos y cuentas básicas. Estudié su rostro, buscando las señales familiares de manipulación. Había desesperación genuina allí, pero también algo calculador en el fondo de sus ojos. Lamento escuchar eso, respondí sin emoción. Pero como dije antes, ustedes tomaron decisiones. Luisa, somos tus padres. No puedes simplemente abandonarnos. No estoy abandonando a nadie. Estoy estableciendo límites con personas que me explotaron durante años. Cambió de táctica, las lágrimas surgiendo instantáneamente, un truco que había visto muchas veces antes. Tu padre puede no sobrevivir a otro infarto, y los médicos dicen que el estrés de la situación financiera está afectando su salud. ¿Quieres eso en tu conciencia? ¿Que tu propio padre murió porque fuiste demasiado terca para ayudar? No, mamá, respondí calmadamente. Si algo le pasa a papá, será porque ustedes construyeron un estilo de vida insostenible basado en mentiras y explotación. No intentes poner eso en mi cuenta. Su rostro se contrajo en una expresión de rabia momentánea antes de volver a la máscara de tristeza. ¿Qué quieres de nosotros, Luisa? ¿Una disculpa formal? Nos estamos humillando aquí. ¿Qué más necesitas? No quiero nada, mamá. Especialmente no disculpas vacías ofrecidas solo porque necesitan dinero nuevamente. No son vacías, protestó. Realmente lo sentimos. Aprendimos nuestra lección. La miré, realmente la miré, y vi más allá de la fachada. No había arrepentimiento genuino allí, solo desesperación por perder su fuente de ingresos, su cajero automático particular. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, mamá? Los habría ayudado si hubieran sido honestos desde el principio. Si hubieran dicho, queremos comprar una casa en la playa, o queremos viajar más, probablemente habría contribuido porque quería verlos felices. Pero prefirieron mentir, manipular y burlarse de mí a mis espaldas. No tenía respuesta para eso. Nuestros 5 minutos terminaron, dije, levantándome. No vengas más a mi trabajo. No intentes contactarme. Esta conversación no va a cambiar, no importa cuántas veces intentemos tenerla. ¿Qué debemos hacer, entonces?, preguntó, con un toque de desesperación genuina en su voz. Lo mismo que cualquier adulto hace, mamá. Asumir responsabilidad por las propias decisiones y encontrar soluciones que no involucren explotar a los demás. La dejé en la sala de reuniones, volviendo a mi escritorio. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba mi bolso para ir a almorzar. Alejandra, que había visto la llegada de mi madre desde su escritorio cercano, se acercó con preocupación. ¿Estás bien? ¿Quieres compañía para el almuerzo? Respiré profundo. De hecho, sí. Creo que necesito hablar un poco. Durante el almuerzo, finalmente le conté a Alejandra toda la historia, las mentiras, la manipulación, el descubrimiento accidental, todo. Fue la primera vez que compartí los detalles completos con alguien más allá de mi terapeuta, y sentí un peso saliendo de mis hombros a medida que hablaba. «Wow», dijo cuando terminé. «Eso es intenso. No sé ni qué decir más allá de que hiciste lo correcto al cortar relaciones». «A veces lo dudo», confesé. «Especialmente cuando pienso en mi padre enfermo, o cuando imagino cómo se las están arreglando ahora. La culpa todavía aparece, incluso sabiendo que no hice nada malo. Es porque tienes corazón, Lu. A diferencia de ellos. Pero necesitamos proteger nuestro corazón de personas que lo tratan como un recurso a ser explotado,
incluso cuando esas personas son familia. Aquellas palabras permanecieron conmigo el resto del día. Por la noche, acostada en el sofá con Simón ronroneando a mi lado, recibí un mensaje de texto de mi hermano: mamá está devastada después de hoy. Papá empeoró de nuevo. Espero que estés satisfecha con tu venganza. No respondí. No había nada que decir. No era venganza, era autopreservación. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí la necesidad de justificarme, de explicar mis acciones, de defender mi decisión. Al día siguiente, al llegar a casa después del trabajo, encontré un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro, había una carta escrita a mano por mi padre: Luisa, sé que las palabras no pueden arreglar lo que hicimos, y no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que tenías razón en todo lo que dijiste. Fuimos egoístas, manipuladores e indignos de tener una hija como tú. El dinero nunca fue por necesidad, sino por codicia. Tu madre tenía sueños grandiosos que yo no podía proporcionarle con mi jubilación, y en lugar de aceptar nuestras limitaciones, encontramos un camino más fácil: explotar tu generosidad. No te estoy pidiendo que vuelvas a ayudarnos. Solo estoy tratando, quizás demasiado tarde, de tener la honestidad que debería haber tenido hace años. Sobreviviremos. La casa de la playa realmente fue tomada por el banco, pero todavía tenemos nuestra casa en la ciudad. Vendimos el coche y otros artículos de lujo para saldar deudas. No estamos en la miseria, solo de vuelta a la realidad que deberíamos haber aceptado desde el principio. Si algún día, en algún momento del futuro, sientes que puedes darnos otra oportunidad, no de ayuda financiera, sino de intentar ser una familia real, estaremos aquí. Pero entenderé perfectamente si ese día nunca llega. Con remordimiento sincero, tu padre. Me senté en el sofá, leyendo y releyendo la carta. Era la primera cosa genuinamente honesta que mi padre me decía en años, tal vez décadas. No había peticiones de dinero disfrazadas, ni manipulación emocional obvia. ¿Sería posible que realmente estuvieran cambiando? ¿O era solo una táctica más sofisticada, un enfoque a largo plazo para eventualmente volver a tener acceso a mis recursos? Llamé a la doctora Gabriela y programé una sesión extra para el día siguiente. Necesitaba procesar aquello con ayuda profesional, entender mis propios sentimientos respecto a la carta. ¿Qué estás sintiendo al leer esto?, preguntó después de mostrarle la carta en la sesión. Confusión, principalmente, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que es sincero, que finalmente están entendiendo. Otra parte espera en cualquier momento la petición que inevitablemente vendrá después, pero si pudieras ayudar solo esta vez. Ambas posibilidades existen, reflexionó. Las personas pueden cambiar cuando son confrontadas con las consecuencias de sus acciones. Pero también pueden refinar sus tácticas de manipulación cuando las antiguas dejan de funcionar. ¿Cómo saber la diferencia? Tiempo, respondió simplemente. El tiempo revelará las intenciones reales. Vendimos lo que no era esencial, organizamos nuestras deudas. Tu madre volvió a dar clases particulares de piano, y yo estoy haciendo algo de trabajo de consultoría. No es lujoso, pero es honesto. Continuamos conversando por casi 2 horas. No hubo peticiones disfrazadas de dinero, ni historias de enfermedades súbitas o emergencias. Solo personas intentando reconstruir un puente hace mucho quemado. Al final, cuando nos despedíamos, mi madre preguntó tímidamente: ¿podemos hacer esto de nuevo algún día? ¿Cuándo te sientas cómoda? Realmente los miré, más allá de las capas de dolor y desconfianza acumuladas a lo largo de los años. Vi personas imperfectas, profundamente defectuosas, que tal vez estaban genuinamente intentando cambiar. Sí, respondí finalmente. Podemos intentarlo nuevamente. Un paso a la vez. En el camino a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquel mensaje accidental que cambió mi vida. El dolor de la traición, el proceso de establecer límites, la reconstrucción de mi identidad, y ahora, tal vez, el inicio de una reconciliación no inmediata, no completa, pero posible. Recordé las palabras de la doctora Gabriela: perdonar no significa olvidar o permitir que el mismo comportamiento continúe. Significa liberarse del peso del resentimiento para seguir adelante, con o sin esas personas en tu vida. Estaba siguiendo adelante. Con una relación amorosa saludable,
amistades verdaderas, una carrera floreciente, y la posibilidad aún incierta, aún frágil de un nuevo tipo de relación familiar. Una basada en honestidad y respeto mutuo, no en explotación. Al entrar en mi departamento, Simón vino a recibirme como siempre. Lo tomé en brazos, sintiendo su ronroneo reconfortante contra mi pecho. «Estamos bien, gatito», susurré. «Estamos totalmente bien». Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un cajero automático, un recurso a ser explotado, o una hija fallando en sus obligaciones imposibles. Me sentía simplemente como Luisa imperfecta, en proceso, pero completa en sí misma. No sabía qué reservaba el futuro para mi relación con mi familia. Tal vez podríamos construir algo nuevo y mejor de las cenizas de lo viejo. Tal vez no. Pero sabía que, independientemente del resultado, yo estaría bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante: la familia verdadera, sea de sangre o elegida, nunca cobra un precio por su amor. Fin de la historia.